amprensa.com. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros acá en AM Prensa. Adrián Mesa los saluda. Un placer estar compartiendo esta entrevista con ustedes ya en la recta final de lo que son las elecciones de este 6 de febrero para elegir presidente de nuestro país. ¿Quién será la persona que tomará las riendas? Algo incierto, sin embargo, tomando en cuenta que hay una posible segunda ronda, vamos a tener que esperar hasta el mes de abril para conocer quién será esta persona. Hoy me acompaña el ingeniero en sistemas, don Esteban Mora, quien también es analista en temas de redes sociales. Ahora también podemos decirlo que analista político, así que por eso hemos tomado la decisión de invitarlo para hablar con él sobre todo ese ruido que se genera en las redes sociales, que se genera principalmente en lo que es hoy la forma número uno de llegarle al electorado. Don Esteban, que son los teléfonos celulares, que hace poquito lo estábamos hablando, que la política cambió radicalmente y es ahí en donde la tecnología comienza a jugar un juego importante y ya ese es su campo de juego. Hola Adrián, gracias por la invitación. Sí, es muy contradictorio que aún veamos en enero del 2022, ya muy entrado el siglo XXI, como hay partidos que todavía creen que una campaña se gana puerta por puerta, caminando el barrio, regalando banderas, camisetas, calcamonías. Cuando la política cambió por completo, los patrones de consumo cambiaron por completo, la mentalidad de la gente cambió por completo, menos la de los políticos. Eso siguen todavía en la época de fusil de chispa. ¿Y cómo afecta eso en la toma de decisiones de un electorado que hoy en su mayoría son jóvenes? Mira, vayámonos a un número. ¿Cuánta gente, Adrián, en este momento te dice no sé por quién votar? El 43% según la última encuesta. Exactamente, entonces estamos hablando de 1.5 millones de personas. Si ese número es tan grande a menos de 2 semanas de las elecciones, lo que significa es que los políticos están haciendo una campaña que no le está llegando a la gente. O sea, es como si existiera un manual de estrategia del mal político y aquí lo están aplicando de los 25. Por eso la gente no se mueve, por eso la gente no tiene todavía una decisión clara de por dónde se va a ir, lo cual es sumamente peligroso porque cualquier cosa puede pasar en las próximas 2 semanas. Si esta gente... Y eso es lo que más miedo me da a mí. Es solo usted. O sea, es que aquí, vamos a ver, no va a ganar el que mejor lo haga el que menos torpezas cometa. Vean la campaña, o sea, no puedes enumerar un solo candidato que no haya hecho una estupidez durante esta campaña. O sea, desde videos, desde los famosos TikToks, desde discursos, desde respuestas, desde pauta, desde posiciones encontradas, tenemos de todo. La gente no se está decantando por nada. Y si nosotros dejamos, por un lado, la campaña y por otro, lo que está haciendo la gente, ese boca a boca, eso que te subís en un taxi, que te subís en un bus, que tú vas hablando con el chaval del Uber, todo esto, toda esa comunicación va sumando más que lo que esta gente está diciendo. La campaña, ojo, incluso se está resolviendo por vallas, ni siquiera se está resolviendo por tele. ¿Cuántas vallas encontrás? ¿Cuánta pauta encontrás? Cuando vos tenés en este momento, por lo menos, 15 fuentes de entretenimiento al día disponibles para vos en el momento que se te ocurra, vos no puedes competir contra la gente. Vos tenés que convertir la campaña en algo tan atractivo que la gente te vuelva a ver. Ya la gente no escucha a los políticos, automáticamente los cancelamos. Vea lo que está pasando. 1,5 millones de personas sin decisión de voto y me incluyo. Incluso hace 4 años ese número no era tan grande para esta época, eran un 27%, ahora estamos hablando de un 43%. Eran 27-28% a 2 semanas. Correcto. O sea, ya el margen de maniobra era mínimo, o sea, se sabía más o menos quiénes sí, quiénes no. En este momento tenemos prácticamente un triple empate y si algo mueve un poco la elección, tenemos incluso un quinto empate técnico, o sea, eso se puede complicar demasiado. 24 candidatos en un espectro lógico, uno del otro, que por cierto ese uno tiene miedo de ser presidente, entonces hace una campaña lo más errática que pueda. O sea, cierto que todos son de descarte, ninguno es el plan A de nadie, pero por lo menos hagan un esfuerzo por hacer una campaña medianamente decente que le llegue a la gente, y lo cual no está sucediendo. Es que esta ha sido una campaña, a ver cómo lo analiza usted de acuerdo a lo que ve todo ese ruido en redes sociales. En una campaña en donde hemos visto más el ridículo, a mi juicio,
que cosas sensatas. Te tiro un número. Yo lo estuve calculando la semana pasada. Para que tengas una idea de lo patético que está esta campaña, en la misma fecha, comparada con el 2018, teníamos con más candidatos apenas un 32% del ruido de hace 4 años. O sea, con más candidatos, hace 4 años, ¿cuántos tuvimos? 13. 13 Hoy tenemos candidatos. 25, prácticamente el doble. Y tenemos apenas una tercera parte del ruido. ¿Qué es lo que está pasando? Está muerto, está apagado todo esto. Exacto. Entonces tenés, uno, candidatos extremadamente débiles y malos. O sea, vamos a ver, no son los candidatos ideales que debería tener cualquier partido. Dos, nos enfrentamos a un ambiente donde nadie logra controlar los algoritmos que manejan las redes sociales, lo cual impone una barrera sumamente complicada. O sea, en este momento ser el gurú de las redes sociales detrás de una campaña es básicamente un suicidio. Tres, ¿qué hay desde el punto de vista discursivo? No tenés ningún discurso cautivador, no tenés ningún candidato que te diga, ok, esto es lo que usted quiere. Y cuatro, no es posible que los candidatos ante ese problema opten por querer llamar la atención. Y eso es lo que está pasando, están tratando de llamar la atención. Eli Feinsack haciendo helicópteros, que fue realmente un suicidio. José María Figueres bailando boogie, bailando otra vez como lo hizo en el 94. Ese es el mejor ejemplo de que los políticos no han evolucionado. Y no solo eso, también sentado en una mesa con varias personas y simplemente, disculpando la palabra, dicen, bueno, que estamos con el hijo de puta más grande de Costa Rica. Y él se muere de risa cuando lo que están haciendo es ofendiendo a la mamá de él, ¿verdad? No hay mayor ofensa para la mamá, sea como sea, pero no le importó esa parte. Es que vamos a ver, el gran problema de José María Figueres de hoy al José María Figueres de hace 4 años es que hace 4 años teníamos un José María Figueres que era político primero y electoral después. Y ahora están invertidos, electoral primero, político después. Y eso es sumamente peligroso y por eso se ve tan errático. Sería un empaque engañoso, por decirlo de alguna forma, el que estamos viendo de ese José María Figueres el día de hoy. Es que yo no incluiría solo a José María Figueres, yo incluiría a los 25. O sea, vamos a Porque ver. a Eli lo veo elitista. A, Vámonos así. Veamos los 6 o 7 primeros. Tenés a José María Figueres, que es el vivazo que se salió con la suya, quedándose 10 años en Europa sin regresar al país hasta que quiso comer tamales. exacto. 2, tenemos a doña Linet, que con ella sí y con ella no. O sea, la señora, como dijo un Uber el otro día, es la señora que no sabe nada. 3, tenés a Fabricio, que es el pandereta religioso. Tenés a José María Villalta, que es el comunista. Tenés a Rodrigo Chávez, que es el acosador. Tenés a Eli Feinsack, que es el elitista. Y entre dos hay que decidir. Entonces, si la política es percepción. No veo a Rolando Araya teniendo algún. No, es que yo no sé quién. El hermano del diamante. No sé quién engañó a Rolando Araya diciéndole, hey, usted puede. Claro, sí, posiblemente el plan de Rolando Araya fue llegar a una diputación. Pero una cosa es Rolando Araya en Liberación Nacional cosechando el voto anti-Figueres y otra cosa es Rolando Araya solo. Y esa prueba ya la había hecho él. Y no le dio para llegar a ningún lado. Partido Vamos que tuvo. No recuerdo cómo se llamaba, pero no había sacado creo que ni 5,000 votos. O sea, Rolando Araya por sí solo no tiene la fuerza suficiente para ganar una elección. Es más, posiblemente no tiene ni la fuerza suficiente para llegar a la asamblea, necesita hacer algo. Entonces, por eso, ¿quién lo engañó diciéndole, hey, sí, usted tiene tracción electoral? No, usted estaba cosechando el voto anti-Figueres, porque había gente que no quería que ganara Figueres, que fue exactamente la misma película que vimos hace 4 años con Antonio Verde Santi. Y es que también se pone a ver uno que Liberación todavía tiene un porcentaje importante del electorado, no como lo tuvo años atrás, sino que todavía logra mantener al menos un 10% quizás del padrón electoral, que son simpatizantes fijos, ¿verdad? Que son verdes todavía, creo yo, y es por eso que Figueres, a pesar de ser el político más odiado, se encuentra todavía entre los primeros lugares. Es que Liberación creo que hoy lo que está marcando es el 19%. O sea, a hoy, esto va a sonar extraño, es la minoría más grande. O sea, sigue siendo el partido más grande, pero no deja de ser una minoría. Triplicado casi por la gente que no tiene partido. Y es un partido que, o es una marca que cada vez se va diluyendo más y se va encogiendo más. Liberación Nacional nunca va a volver los números de antes. El bipartidismo no va a regresar jamás. O sea, no lo vamos a ver nosotros, porque las dinámicas ya no lo permiten. El problema es que Figueres es nada más una parte de Liberación Nacional
más pequeña que el partido. Entonces, Liberación llega con un candidato que es incapaz de unir el partido. ¿Te lo he Y, demostrado? exactamente, y prueba de ello es Rolando Araya. O sea, la gente no iba a votar por Rolando Araya, votó contra Figueres. Y es aquí donde los políticos cometen el gran error de no hacer un baño de realidad y no ser honestos consigo mismo y entender cuál es la naturaleza de su voto. Bueno, si usted me habla de que candidatos que no son honestos con ellos mismos, creo que hay que mencionar a Rodrigo Chávez. Y se lo digo ¿Correcto? por el motivo de que él está al amparo de la sombra de Pilar Cisneros. Y muchos de los votos siento yo que él va a tener es por Pilar y no por él, porque más bien su imagen de acosador, aunque en un país machista no habrá gente que también piense votar por él. En una encuesta privada fue súper revelador ver cómo el voto por presidente para Rodrigo Chávez era prácticamente 100% hombres. Obviamente, muy pocas mujeres van a votar por Rodrigo Chávez. ¿Por qué? Porque no van a votar por un acosador. Sin embargo, hay gente que no tiene ningún problema en votar por un acosador. Ahora, no podemos aislar a Rodrigo Chávez, como bien lo decís, de Pilar Cisneros, pero te agrego un punto más. El voto por Rodrigo Chávez y el voto por Pilar Cisneros tiene una naturaleza muy sencilla y es el voto de venganza, voto por odio. Odio. El voto por ellos dos es exactamente la misma naturaleza del voto que tuvo Juan Diego Castro. Y sabemos que tiene un techo, no va a pasar el 10%. Pero es un voto que vos estás dando a una persona para que se desquite de alguien. Y así construyó toda su carrera Pilar Cisneros, al menos en los últimos años, atacando políticos. Tanto los atacó que la gente tiene una idea. La gente en este momento no le está cayendo la peseta de que, hey, esta señora me dijo durante un montón de años que jamás iba a ser político, nos vendió la idea de que los políticos eran corruptos y ahora ella se está metiendo a ser político. O sea, ¿dónde está la incongruencia en todo esto? La gente no lo ve. ¿Por qué? Porque si el voto es 100% emocional, como ya lo hemos visto, la gente está votando por algo. Y en el caso de Rodrigo más Pilar Cisneros, es un voto por venganza, es un voto por castigo. Es el voto que busca sangre. No es un voto inteligente, y sorry si alguien se ofende, pero es que así es un voto por sangre. Sí, y mucha gente se ampara en que es las mejores propuestas, que es la persona más preparada. Mira, Adrián, cuando alguien te sale con que, mira, las propuestas, aquí está el sitio web, léete el plan de gobierno, esa persona ya sé que lo que está buscando es una justificación para su emoción. No, la gente no vota por propuestas, la gente no vota por ideas, vota por el candidato y la forma en la que ese candidato logra establecer un vínculo emocional, cualquiera que sea. Y eso es importante dejarlo claro. Son solo tres emociones las que gobiernan el voto. El miedo, que es, por ejemplo, tenemos miedo que Fabricio Alvarado gobierne Costa Rica. La esperanza, digamos, la comunidad LGTBI que veía con Carlos Alvarado la posibilidad de ver sus valores, sus derechos validados. Y el enfado o el castigo, que es, por ejemplo, los años de la Unidad Social Cristiana después de los gobiernos de Miguel Ángel y de Rafael Ángel Calderón, que llegó con Luis Fishman, llegó con Ricardo Toledo y prácticamente el partido desapareció. ¿Por qué? Porque la gente les cobró dos expresidentes tras las rejas. Ese es el voto castigo. En este caso, el voto por Rodrigo Chávez y por Pilar Cisneros es el voto en contra del político que teóricamente toda la vida me ha estafado. Pero suave, no necesariamente que vos le estés dando el voto, en este caso a Pilar o a Rodrigo, significa que no sean políticos iguales a los que estás tratando de vengarte. Si solo nos gobiernan esas tres emociones, cuando alguien te saca un plan de gobierno para justificar su emoción, ya sabes que esa persona está muy metida en un sesgo y no lo vas a sacar de ahí. Ahora, usted que está inmerso en el mundo de las redes sociales, el PAC desapareció, o lo voy a decir de esta forma, aún hay valientes. Valientes en el PAC o valientes que voten por el PAC. Valientes que voten por el PAC, porque yo sé que todavía quedan algunos valientes que siguen. Es que, Adrián, nosotros tenemos que ver cuál es la naturaleza del voto del PAC. O sea, el, el PAC es un partido, yo lo califico diferente, no es un partido, es un fenómeno social de coyuntura. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Otón Solís es quien rompe el bipartidismo, no Luis Guillermo, es Otón Solís, quien empieza a zanjarlo y zanjarlo y zanjarlo. Una semana más y Otón Solís le gana a Oscar Arias la elección.
pero ocupaban una figura más potable y ocupaban más desgaste de Liberación Nacional para que el PAC pudiera entrar. Entonces Luis Guillermo Solís es un fenómeno social. Luis Guillermo Solís recoge el ya nos cansamos de esta gente, démosle la oportunidad a alguien que, independientemente de lo que uno piense, cómo fue de presidente, era un muy buen candidato. ¿Por qué? Era una persona agradable, con una muy buena construcción de historia y sabía darse a entender, que es algo que los 25 hoy en día no tienen. Carlos Alvarado es un accidente. Vamos a ver, hay algo que hay que reconocerle tanto a Carlos como a Fabricio. Esto va a sonar extraño. Los dos tuvieron el valor de tener una posición contundente cuando cayó la resolución de la Corte. Los otros 3 o 4 que tenían opciones, que eran Rodolfo Piz, Álvarez de Santi, Juan Diego Castro y el doctor Hernández, fueron dubitativos. ¿Por qué? Porque jugaron con el cálculo electoral. ¿Cómo quedó bien con las dos partes? Tanto Fabricio como Carlos tuvieron el valor de asumir una posición contundente y la gente eso lo respetó y les dio el apoyo. Y esa, curiosamente, es una lección que los 25 hoy en día no captaron, no son contundentes en nada. Entonces, el voto por Carlos es un voto que tiene una naturaleza muy diferente al voto de Luis Guillermo Solís. Entonces, ¿qué te dice eso del PAC, Adrián? De que se estira en función de la circunstancia. El PAC es un partido de 2-3% y nunca ha pasado de ahí, porque ningún partido nuevo va a pasar de ahí. Y eso se ve perfectamente en sus convenciones. Exactamente, son convenciones chiquititas, o sea, te caben en un gimnasio. Entonces, el PAC sigue siendo un partido de nicho, de un sector muy específico, un área muy específica. Se estira en función de las circunstancias que en este momento no tenés. O sea, muchos de ese 43% que hablamos al inicio son gente que ya no encontró en el PAC ese refugio. Es que nunca, o sea, bueno, sí, exactamente, que no lo encontraron en esta ocasión. Para esta ocasión, correcto. Exactamente. Porque no son partidarios. No. Se refugiaban, por decirlo de alguna forma. Exactamente, en función de la circunstancia. O sea, es un partido que se estira y se encoge. Todos son partidos que se estiran y se encogen, salvo Liberación y la Unidad, que tienen una base sólida ya que no les alcanza para llegar a ningún lado. O sea, tanto la Liberación como la Unidad tienen que crecer también. Lo que pasa es que los partidos emergentes de 20 años hacia acá, todos son partidos de 2 o 3%. ¿Cuántos mide el Frente Amplio fuera de campaña? 1%. ¿Cuánto te mide la Unidad Social Cristiana fuera de campaña? 4%. O sea, no hay mucha diferencia entre el PAC y la Unidad en cuestión de estructura y base. Sí. Todo crece en función del candidato que tienen. Por eso era importante para el PAC llegar con un buen candidato, específicamente con una mujer. Tenía a Carolina Hidalgo y tenía a Marcia González. Optaron por ir por Welmer y ahí están los resultados. Yo creo que les hubiera ido mejor con Carolina. Por supuesto que sí, incluso con Marcia. Les hubiera ido mejor con una mujer, porque le hubiera dado una frescura que el partido ocupaba. En cambio, se va por una figura que, independientemente de lo que pensemos de Welmer, si es bueno o mal candidato, ya venía con un desgaste de la campaña del 2017 contra Carlos Alvarado, donde le queda el estigma de que es conservador. Entonces, no termina de ser lo suficientemente potable para ser atractivo para esa gente, ese 43%. ¿Qué es lo que está haciendo el PAC? O bueno, en este caso la campaña del PAC, me parece que es muy inteligente, desviarlo hacia las figuras de diputaciones, específicamente mujeres. Nótese cómo se está viendo Marcia González, cómo está mostrando Ana Karen Cortés, cómo está mostrando Ana Rita Argüello. Entonces son figuras que eventualmente pueden compensar las debilidades estructurales del candidato. Solo que, bueno, es casi imposible a estas alturas que Welmer logre crecer y meterse en una segunda ronda, al menos así lo veo yo, y que el PAC logre montar unos 3-4 diputados. Vamos a ver, estadísticamente no es imposible, pero sí es improbable, necesita algo externo. Y el problema es que el PAC adicionalmente tenés que, además del desgaste y todo lo que les ha pasado, tenés que sumarle el problema de que no les quisieron prestar dinero. Exactamente, por el tema de la estafa que tienen ellos que afrontar, es entonces, poco complicado. El PAC, primero hay que reconocerle que lo que está haciendo en este momento Marcia González, manejando esa campaña, tiene reconocimiento y mucho, porque está jugando sin campaña,
y ocupan ese dinero para pagar deudas. Entonces, de ahí sí, o sea, no la tienen nada fácil, o sea, hay que reconocérselo, o sea, y está en la necesidad de hacer algo interesante, tratar de sacar 3 4 diputados para ver cómo salvan el partido, que ese es el problema. Entonces, no va a haber, no parece que vaya a haber PAC como hubo en los dos años anteriores, pero hay que entender que el PAC no es el enemigo que la gente cree. O sea, no es un partido grande, lo hicieron grande. Y lo hicieron grande más que todo porque los rivales eran extremadamente torpes. Pero no es un partido grande. O sea, ¿para qué te vas a pelear con un partido de 2%? Vea lo que estoy leyendo, dice, para cambiar de candidato, que no lo hemos tocado. A Fabricio muy hábilmente le han cambiado el empaque desde la última campaña y muestra un mensaje un poco más digerible para un mercado mucho más ecléctico que el mercado de nicho religioso. Ok, eso es cierto. Si Fabricio digamos que está un poco más curtido, creo que es un poco más maduro, está un poquito, no lo suficiente, un poquito más preparado y están haciéndole una campaña quedándose un poco más en el centro de lo que puede llegar a ser la polarización. Porque ya quedó claro que el voto religioso no le alcanza para ganar. Ahora, aquí hay dos preguntas que hacerse. Una, ¿está realmente Fabricio capacitado para enfrentar debates? ¿Qué fue lo que pasó en Café Política? Lo hicieron desarmado. Y segundo, ¿cuál es el verdadero objetivo de la campaña de Fabricio? Es que, Adrián, tenemos que tomar en cuenta ese detalle. El objetivo define el camino. Entonces, ¿tu plan era llegar a la presidencia realmente? ¿O tu plan era llegar a conseguir muchas diputaciones? Si tú me preguntas a mí, Muchas diputaciones y de paso muchos fondos, por la dejo exacto, de política. exactamente. Solo Linet Saborío y Figueres son dos candidatos que sí están decididos por la presidencia. Los demás van con plan B. Fabricio sabe que se necesita una gran combinación de factores para que él sea presidente. Por eso la doble postulación. Por eso la doble postulación. Casi que desde que salen con una doble postulación ya uno sabe que no va a ganar. Que el objetivo no es ganar la presidencia. Es más o menos, vos ahí definís cuál es tu campaña. O sea, nosotros creemos que somos seres completamente conscientes. En realidad somos 90-95% subconscientes. O sea, hay algo interno que nos dice, de todas formas yo vine a perder, entonces voy a actuar como corresponde a perder. Veamos el caso de José María Villalta. José María Villalta está solito en un espectro donde puede cosechar muchísimo porque es de los 25 el único progresista. Tiene 24 el otro lado majándose la manguera. O sea, uno dice, hey, es una oportunidad extremadamente valiosa. ¿Qué es lo que hace? Se autosabotea. Errático en las entrevistas. El debate que hizo TDMás, que era una oportunidad valiosa. En un punto habían 19,000 personas conectadas a Facebook viéndolo. Capacidad de llegarle a un público joven, que es natural para él. Y no, cuando anuncian el debate, él cancela. Y entra José María Figueres, valiente a enfrentarse en un mano a mano sin reglas con Eddie Feinsack, que es un formato más versátil, llegándole a un público donde él necesita crecer. Entonces uno se pregunta, ¿estamos claros? A ver, don José María Villalta, ¿por qué usted no dice que hey, no voten por mí para presidente, voten para diputados porque es realmente nuestro objetivo? Y nos hacen más sencilla la decisión. Es que vos lo ves, o sea, yo le decía a alguien, a un amigo un día, estos son como los perros, cuando uno le decían de niño, hey, no le demuestre miedo porque lo muerde. Exactamente igual, la política no es algo que se entiende, es algo que se siente y uno le percibe el miedo. José María Villalta para esta campaña también siento que ha tenido que modificar ese discurso para salirse del comunismo. Y siento yo que no es cómodo para él, no es fácil. Se ve falso. Exactamente. Se ve completamente falso porque no es su ideología lo que él está mostrando. Y bueno, hace poco que les aprobaron ahí un crédito, ya uno empezó a ver vallas y otro tipo de signos externos en carreteras, en las vías públicas del Frente Amplio, porque hasta hace unas semanas era nulo su presencia centrada únicamente a lo que son las redes sociales. En este momento, pues ya uno empieza a ver vallas, empieza a ver anuncios y otras cosas, pero muy lejano de lo que es el Frente Amplio, de su verdadera ideología.
Es que ahí es cuando tenés vos que pulirle un poco los extremos. Y un amigo me decía hace unas semanas que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en esta campaña es que los candidatos se muestran como lo que no son realmente. Entonces, vemos a un Fabricio que no quiere irse a un extremo, vemos a un Villalta que no quiere irse a un extremo, vemos posiciones tan donde tratan de encasillarse tanto en lo que a la gente le va a gustar que terminan sin gustar. Ese es el problema. Entonces, me han comentado que la campaña del Frente Amplio, creo que el Frente Amplio ha recibido ya ha recibido dinero 2 veces. Y sí, yo los he visto en vallas, pero relativamente pocas. Creo que quienes están haciendo mejor uso de las vallas son Figueres, Fabricio y doña Linet, que están en todo lado. Pues, por lo menos yo que ando mucho en bicicleta, de hecho por esta zona, es muy común ver las vallas y he visto cómo van cambiando. De Villalta veo pocas. Concentrarse en redes sí es una posibilidad. El problema de concentrar la campaña en redes es que vos tenés que estar preparado para construir lo que se llaman nodos de microinfluencia, y eso no es pauta, es con discurso propio. Eso fue muy visible digamos, en la página de don Rodolfo Pisa, que está prácticamente muerta, pega un brinco y vuelve a caer. ¿Qué fue lo que pasó? Que publicó un video donde él dice, esto es lo que hubiera pasado si Fabricio hubiera quedado presidente. Claro, entonces ese video disparó un montón de reacciones. Ahí él lo que hizo fue pegarle una fibra emocional de la gente. El problema es que solo se quedó ahí, no preparó el resto de conexiones. Ahora, es como ese video no están preparándolos todos, o sea, están tratando de hacer un anuncio bonito, pero la gente no necesita hacer un anuncio bonito, o sea, mira, pone un celular, pone un micrófono, sentate en un sillón, grabate, y que lo que va a importar es el mensaje, no la forma. No como se vea. Exactamente. Incluso yo siempre digo, los videos más virales de YouTube, por ejemplo, son todos aquellos que se graban así de la nada, con un celular y... Adrián, ¿quién es Fabricio Alvarado? O te voy a cambiar la pregunta. Andate al 2017. Yo te preguntaba quién es Fabricio Alvarado, ¿qué me respondías? Un diputado por ahí, tranquilo, pero Exacto. no era conocido como lo es hoy en día. Exacto. ¿Y qué hace a Fabricio popular? El tema de la fe. Un video. Ese 9 de enero del 2018, Fabricio hace 3 videos. Los primeros 2 pasan sin pena ni gloria. El tercero es el que se le vuelve viral. Para ese entonces eran 4,000 compartidos. Ese video es el que catapulta a Fabricio. Si a Fabricio ese día se le apaga el celular, se lo roban, lo que sea, y ese video no sale, en este momento nosotros no sabríamos quién es Fabricio Alvarado. O sea, eso te da una idea de que a fin de cuentas las campañas se están resolviendo en digital, porque digital te transporta el mensaje con mayor facilidad que cualquier otro medio. Y segundo, con contenido. O sea, en serio, Fabricio nada más puso el video aquí, no elaboró absolutamente nada. Le dijo una gran cantidad de torpezas, porque fue cuando dijo nos salimos de la corte y que esto no es vinculante y cosas que eran imposibles de materializar. Pero así de sencillo se catapultó la carrera de Fabricio. ¿Qué ha hecho falta en esta campaña? Mensajes de ese tipo. Hace falta entender qué fue lo que catapultó a Fabricio. Es lo mismo que catapultó a Carlos. Y es que el ser humano es 100% pasional, no tanto racional. Y dependiendo Correcto. cómo se dé ese mensaje, la gente va a reaccionar. Y muchas veces los políticos lo saben porque son entrenados para eso, para que lo entiendan, cómo funciona el ser humano. Yo pongo ejemplo siempre a Netflix. O sea, ¿cómo es posible que una novela de finales de los 90 se encuentra todavía entre las cosas 10 más vistas en Netflix? Por eso correo todos los mensajes decís, Betty la Fea. No puede ser que Betty la Fea siga aquí. Exactamente. Es algo meramente pasional. De hecho, yo no la vi en su tiempo y ahora me niego a verla. No, bueno, yo tengo un hijo de 18 años y Franco la está viendo. Yo me niego. Y me hizo una gracia enorme saber que un muchacho de 18 años está pegado con Betty la Fea 25 años después de que salió la bendita novela y que sigue generando. Bueno, ahí queda reflejado de que el ser humano reacciona. Además,
Te voy a poner un por ejemplo. pasiones. Te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo cree que Carlos Alvarado es el némesis de Fabricio. Entonces, que Fabricio catapultó a Carlos. Si nosotros nos vamos al ruido digital, Adrián, y lo hacemos, pero con lupa, Carlos Alvarado empieza a agarrar tracción 3 días antes de la resolución de la Corte. ¿Por qué? Porque ese día, Diego Delfino, entrevistado en Hablando Claro, revela que Carlos Alvarado no está invitado, y es algo que nosotros sabíamos, no estaba invitado a los debates ni de Repretel ni de Teletica, a los debates más importantes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? De pobrecito. ¿Y cómo es el tico? El pobrecito. Pobrecito. Y la gente se echó al hombro la campaña de Carlos. Y la gente le hizo la campaña. Ojo que después de eso hay un giro por completo en la campaña. Y olvidémonos de ideas, olvidemos de propuestas. Eso quedó para los debates. Es Pobrecito. básicamente que yo me quiero meter en los debates. Y la gente se lo echó al hombro. Y la gente acuerpó a Carlos. Sí. Una decisión completamente emocional. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? ¿Cómo se resolvió la campaña en 2018? ¿Con ideas? No. Todo fue completamente emocional. Correcto. Porque en este momento, 4 años después, con un montón de información más, no tocan las emociones. O sea, yo honestamente, Adrián, no lo entiendo. Sí. Hablemos de algunos candidatos que son conocidos, pero que no marcan. Pero nada más, Esteban, le pido que el comentario sea breve. Por ejemplo, el doctor Hernández. Mira, del doctor Hernández, creo que posiblemente va a sacar el voto de su familia y de un taxi que vi con una calcamonía de él. No, el doctor Hernández estaba en una misión muy bien definida en 2018, que era tratar de dinamitar a la Unidad Social Cristiana. En parte le arañó un buen poco de votos, pero no es el doctor Hernández del 2018. En este momento lo que estamos viendo es un candidato de 0%. No debería estar ahí. Óscar López. Bueno, es una persona que trata de ver cómo hace el ridículo para jalar la mayor cantidad de interacciones. Como dijo, lo escuché en el día de estos en una entrevista, que es el candidato que más visualizaciones tiene en TikTok, con 5 millones. Bueno, sigue siendo un candidato del 0%. Óscar López tiene una característica, eso yo sé que va a sonar un poco feo, pero no encuentro una forma más elegante de decirlo. Óscar López es una persona que políticamente genera atracción a través de su discapacidad. Entonces ya la gente lo va conociendo, ya la gente no compra el mismo mensaje. Gravy Moya. De ahí, pues alguien que creyó que podía, que es popular, y creo que Gravy Moya representa algo malo que tenemos en la clase política, que cree que cualquier persona popular puede ser un líder. No estoy poniendo en tela de duda lo que él hizo como periodista, pero ese salto de periodista a político evidentemente no lo puede dar porque no ha dicho, no ha presentado sus atestados como líder político. Rodolfo Pisa. Don Rodolfo es un misterio. Me gustaría verlo en la asamblea. Es una persona que conozco bien, tengo una muy buena amistad con él. Pero aquí lo que estamos viendo es el del Rodolfo Pisa fuera del PUSC, con una gran ventaja, y esto va a sonar muy extraño. Vamos a ver, yo lo que estoy pensando es en 2026, ya no con Rodolfo Pisa, sino con el partido que él agarró provincial, lo convirtió en nacional. Y hay una cosa que sí tenemos que tener claro, y es que la política necesita nombres más que partidos. Entonces, digamos que yo veo el trabajo que hizo don Rodolfo en esta ocasión como la posibilidad de alguien nuevo en el 2026. Puede ser que le dé para llegar a la Asamblea Legislativa. Esperaría, porque sería muy divertido ver esos discursos y las frases ahí en la Asamblea. Rolando Araya. Como lo dijimos ahora, yo no sé quién lo engañó creyendo que podía ser candidato presidencial cuando él lo que estaba haciendo era cosechando el voto de Figueres. Ahora, don Rolando tiene una gran ventaja. Por lo menos es auténtico y entretiene, cosa que la gran mayoría de candidatos no hacen. Sí. Hablemos de uno que no es candidato a la presidencia esta vez, pero que lo ha sido muchas otras veces y es candidato a diputado, Otto Guevara. Otto Guevara es una de las personas que la política debería olvidar para siempre. Y
más allá de lo que haya hecho con el movimiento libertario, es su accionar en los últimos 2 años lo que me dice que Otto Guevara es un peligro para el país. Vámonos ahora, definiendo posiciones antigobierno, incluso sumándose a manifestaciones contra antivacunas. Otto Guevara creo que ya es... Otto Guevara no tiene una misión y eso es muy importante en la política. La política uno debería apoyar gente que tenga un propósito. Okay. La política es un servicio, no es un objetivo. Y creo que Otto Guevara hace rato perdió el propósito y esto lo ve como un asunto de poder y de ego. Y sabemos que la Asamblea Legislativa genera muchísimo poder. Le voy a poner un sonido y usted ya va a saber quién es. La pieza política, vamos a ver, la pieza de publicidad política más absurda que le he visto en los últimos años. Ok, eso me ha dado pie para estudiar muchas cosas o teorizar sobre algunos elementos. Primero, el gran error de creer que el medio define el contenido. No. El que estés en TikTok no te hace, uno, ni atractivo para la audiencia, dos, ni valioso para jalar votos. Creo que en algún momento alguien le dijo a Eli, Mae, tenés que, nadie te conoce, tenés que llamar la atención, tenés que darte a conocer, y se le ocurre hacer eso. Cuando él da la explicación en Café Política sobre ese video, ese TikTok, y se lo critican, él dijo, no, es que iba diseñado para un segmento muy específico y tuvo más de 200,000 reproducciones, o sea, él lo ve como un éxito. Primero, estoy seguro que se reprodujo más fuera de TikTok que en TikTok, que lo vio gente que no era su segmento específico. Ahora a los seguidores de Eli Feinsack se le conocen en Twitter como los helicópteros y sigue estando en 1%, o sea, ¿sirvió? No. ¿Qué fue lo que hizo? Convertirse en un meme político. El problema de querer llamar la atención, eso fue una torpeza, sea de él, sea de su equipo de campaña. Y eso es una cosa muy importante, Adrián. ¿Quién gobierna una campaña? ¿El candidato? ¿Los equipos? ¿La estrategia? ¿El objetivo? Nadie sabe. Eso de Eli Feinsack revela muy bien cómo no se deben hacer las cosas. Y bueno, nos quedan ahí como 15 candidatos más de los cuales hablar, pero Casi que todos son irrelevantes. bueno, lo dijo usted, Bueno, no yo, ¿verdad? alguien que está, Adrián, Es que hay muchos que la gente no sabe ni quiénes son, o los conocen simplemente porque metieron las patas. Vamos a ver, John Vega, por ejemplo. Si John Vega no tiene ninguna posibilidad, tal vez agarra entre 1,000 y 1,500 votos como siempre, queda de último en la tabla. Bueno, esta vez creo que no va a quedar de último en la No, tabla. este va a tener Pero Sergio Mena, ya, el eterno candidato también. John Vega por lo menos la gente lo quiere. O sea, es que llevas un debate y él va directo. Y él es sincero, porque él dice, él habla sobre su ideología. O sea. Exactamente, es una persona auténtica. Sergio Mena, ¿qué hace Sergio Mena ahí? O sea, gritar. Se ve que está por ego. Se ve que está, o sea, que hace rato se le zafó el cable de la razón cuando dice que somos la tercera fuerza municipal del país. Ok, con dos. No, así no es. O sea, Sergio Mena es una persona que hizo su carrera en la Unidad Social Cristiana y como nunca le dieron pelota, fundó su partido. O sea, Sergio Mena lo mejor que puede hacer es ceder su partido para que alguien lo maneje y él irse a una asamblea legislativa e ir a pegar gritos ahí y después que desaparezca la política. Honestamente, Sergio Mena, personas como Sergio Mena, no le hacen ningún bien a las campañas electorales. ¿Por qué? Porque generan ruido y confusión. No estoy diciendo que es una mala persona, o sea, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que meten un ruido innecesario. Son personas que no van a llegar a ningún lado. Mejor se ordenan, definen cuáles son sus objetivos, definen cuál es su alcance, hasta dónde puedo llegar y en función de eso trabajo. Hablemos en 3 minutos sobre lo que fue también el debate que vimos ayer, completamente disruptivo. Lo hemos tocado, pero es algo completamente diferente a lo que hemos visto, incluso debates hasta bien aburridos. De todos prácticamente, menos el de ayer. Exactamente. Es una forma diferente, yo creo que también de llegarle a la gente y que realmente la gente ponga interés. Además pudo haber, vamos a ver, Figueres, el formato era diferente, tener razón, un debate sin moderador donde se pueden dar tú a tú durante casi 2 horas, con unas preguntas, parte política habitual, preguntas también sacadas de contexto, que eran sacar de contexto a los candidatos. Por ejemplo, la música, ¿qué haría con la selección nacional? ¿Qué hay más allá? ¿Qué cree que hay después de la muerte? O sea, son preguntas
complicadas que ellos no están habituados y que nos permiten conocer más a la persona y menos al candidato. Lo que a mí me agradaba, el dinamismo que había, las diferencias entre Feinsack y Figueres, o sea, cómo se daban duro. Ahí vos veías un político tratando de crecer como Feinsack, pero es un político que te raya el piso con el colmillo como Figueres, o sea, minimizándolo. Pero lo más importante de ese debate es que era una oportunidad para llegar a un público joven. O sea, estamos claros, a Eli Feinsack no le va a dar para llegar a una presidencia, ni para una segunda ronda, pero ocupa por subcociente 22, 24 mil votos para llegar a una asamblea legislativa, que es el objetivo real. Y ayer tenías, como te dije antes, 19 mil personas viéndolo, solo en Facebook, más lo que hay en la aplicación, más lo que hay en el canal, más las repeticiones en redes sociales. O sea, perfectamente ayer TDMás pudo haber ayudado sin querer queriendo a Eli Feinsack a meterse a la asamblea. Y a Figueres darle un empujón con la gente joven que usualmente no cree en él. Ese es el tipo de formatos que uno agradece, porque uno ve ya más a la persona y menos al político. O sea, si yo tuviera que organizar en este momento un debate, yo no le hago las preguntas de siempre. Empezaría a hacerle preguntas un poco más personales. Un detalle revelador de la clase política, el debate que moderó Douglas Sánchez, y la última pregunta era, diga algo bueno del candidato que usted tiene a su izquierda. Más de uno no pudo. Solo uno pudo. Bueno, 1,5. Todos dijeron algo y pusieron el reflector en sí mismo. Eso para demostrar que todos son ego puro. El único que lo hizo correctamente fue Luis Alberto Cordero, que es el candidato del Movimiento Libertario, que habló de Natalia Díaz. Y Natalia Díaz, con muy mala suerte, porque hay que reconocérselo, le tocó a Rodrigo Chávez. Una mujer tratando de decir algo bueno, Rodrigo Chávez. Lo hizo muy elegantemente. Habló de la parte académica. Y obviamente dijo que hay cosas en las que no están de acuerdo. No lo quiso ametrallar porque realmente fue muy correcta. Pero eso revela el problema de la clase política. Siempre son ellos, construyen desde el ego. Por esos tipos de debates como el de TDMás ayer nos permiten tomar mejores decisiones que lo que están haciendo los demás. Desnudan al candidato, y lo que hablábamos ahora de los empaques, porque todos son empaques. Desnudan el candidato, desnudan la campaña y nos dan a nosotros un punto de vista que realmente ocupamos en esta época. Bien, muchísimas gracias a Esteban Mora, analista de redes sociales, ingeniero en sistemas. Así que muchísimas gracias y esperamos de que esta no sea la última conversación y análisis que hagamos para que todos los seguidores de AM Prensa. Todo depende de que me inviten. Yo con mucho gusto, por supuesto, aquí siempre invitado a partir de este momento, de verdad que sí. Y esperamos que lo que hemos hablado nosotros acá también pues haya sido del interés de todos ustedes. Ya saben, tenemos políticos tradicionales, tenemos políticos del pueblo, tenemos candidatos elitistas, populistas y unos que no saben ni dónde están parados, pero en fin, son candidatos. Así que a pensar bien ese voto, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, que sea un voto inteligente, por más difícil que sea para esta elección, pero sí hay que tener muchísimo cuidado. De mi parte, Adrián Mesa, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. amprensa.com